Este es un informe diferente de Ahora Brasil, el proyecto de iprofesional.com con Center Group, porque vamos a hablar de solamente dos asuntos. Uno, la historia del sindicalismo argentino, sus intenciones, su historia y las conclusiones en los días actuales. Y por otro lado, la reforma que está generando Brasil para sacarle la estabilidad a los trabajadores del Estado. Comenzamos por el sindicalismo argentino. La historia del sindicalismo argentino nace en 1857 con la creación de lo que se denominó la Sociedad Tipográfica Bonaerense. Unía a los trabajadores gráficos de la época y se había creado con la unión precisamente de un sector socialista que buscaba la igualdad social con un sector anarquista que no respetaba la existencia del Estado. En 1866, en contrapartida con la creación de la Sociedad Tipográfica Bonaerense, los productores agropecuarios crean la Sociedad Rural Argentina y en 1978, por primera vez, la Unión Tipográfica realiza la primera huelga en la historia argentina, exigiendo que la jornada de trabajo tenga 12 horas en verano y 10 horas en invierno. Escucharon bien, 12 horas en verano y 10 horas en invierno, lo que prueba que el trabajador tenía una jornada de trabajo absolutamente esclavizada. Hasta 1880, Argentina tenía 21 sindicatos que habían realizado 36 huelgas generales y en 1889 se determina internacionalmente el 1 de mayo como el Día del Trabajador. En 1901 se creaba la Federación Obrera de la República Argentina, manteniendo siempre la unión entre los socialistas y los anarquistas. En 1903, los socialistas, peleados con los anarquistas, crean entonces la Unión General de Trabajadores. En 1906 se genera el sindicalismo revolucionario y por primera vez se negocian entre empleados y empleadores a través del sindicato jornadas mínimas de trabajo, convenios colectivos, salario mínimo y las categorías de cada uno de los trabajadores. Nace ahí un nuevo sindicalismo. La cronología a partir de ese momento podría citarse como puntos más importantes de este nuevo ciclo. En 1916, en el gobierno de Hipólito Yrigoyen, se determina por primera vez la jornada de 8 horas de trabajo y toda esta relación entre sindicatos, empleadores y empleados se frena en 1930 con el golpe militar. En ese 1930 se configura por primera vez la CGT, que en 1935 se separa y se genera la CGT-1 y la CGT-2. En 1943 ya había 4 centrales de trabajadores o 4 centrales sindicales, lo que prueba que los argentinos desde el inicio de la CGT ya empezaban a observar que era importante concentrar poder a partir de las uniones sindicales y las representaciones centrales sindicales. En 1943, en el mismo año en que se separan las 4 centrales sindicales, es el general Domingo Perón que le da inicio a una nueva forma de hacer sindicalismo en Argentina, colocando en la pauta 2 beneficios sociales importantísimos para los empleados. Es la indemnización por despido y la jubilación por tiempo de trabajo. Para tener una idea de lo importante que era ser sindical o sindicalista en la República Argentina, en 1955, antes de la Revolución, una tercera parte del Congreso argentino era formado por sindicalistas. Y a partir de ahí se dan 3 secuencias que cambiarían el sindicalismo argentino definitivamente. En 1965, en gobierno del presidente Ilia, se determina la ley de los sindicatos. En 1970 se crearía la ley de las obras sociales y en 1973 se generaría la ley de trabajo. Lo importante es entender que si no hubiera sido por el sindicalismo, probablemente muchos de los beneficios que hoy conocemos
que los trabajadores tienen a disposición no existirían. El problema se generó en que esa voluntad del sindicalismo para obtener beneficios a los trabajadores se fue desconfigurando y ser sindicalista dejó de ser un líder en función de los empleados para en algunos casos transformarse en una forma de enriquecerse a partir de los empleados. Por eso vemos algunos sindicalistas que no defendían claramente a los empleados y que colocaban como una presión a los empleadores para que si no se tomaban determinadas herramientas o se contrataban a empresas vinculadas a estos sindicatos, entonces las obras no iban a ser. Es importante entender que el sindicalismo sano es muy valioso para los trabajadores y el sindicalismo corrupto es muy contrario a una Argentina que pretende ser mejor, a un empleado que puede tener sus beneficios defendidos por estos sindicatos y sobre todo es contrario a la política de utilizar un sindicato o una lideranza sindical para hacer oposición política a determinado gobierno. Desde 1880 a la fecha, de aquellos 21 iniciales sindicatos a hoy, tenemos en Argentina más de 3.500 sindicatos. Y si lo comparamos con países como Estados Unidos, con 168 sindicatos, o Alemania, con 12 sindicatos, observamos que en muchos casos, con la disculpa de defender los beneficios o los intereses de los empleados, muchos sindicalistas utilizaron esa herramienta para enriquecerse y para ganar poder, siendo una oposición informal a un gobierno de turno. Me da la sensación de que el espíritu del sindicalismo continúa intacto, defender los intereses de los empleados y evitar que algunos empleadores puedan exagerar en esa explotación de quien debe trabajar para pagar sus cuentas y para tener una vida más digna. Tal vez sea importante pensar si no es momento de cambiar algunas cosas en el sindicalismo argentino y permitir que nueva gente y nuevas ideas puedan ocupar cargos que hoy son ocupados por personalidades del sindicalismo que vienen de muchísimos años, son casi dinastías sindicales, que claramente en muchos casos han utilizado su poder y su posición para enriquecerse ellos y sus familiares. Es importante entender que un sindicalismo sano sirve para cualquier país. Un sindicalismo corrupto es dañino para cualquier sociedad. Y no debemos olvidar del inicio del sindicalismo cuando aquellos socialistas que buscan la igualdad social trabajaban en función de que los trabajadores tuvieran formas dignas de ejercer sus funciones. Bueno, tal vez sea interesante pensar que esos orígenes del sindicalismo pueda volver a los tiempos de hoy y traducir el sindicalismo en una buena palabra para empleados y para empleadores también. La senadora María do Carmo Alves, del Partido Demócratas de Brasil, propuso en la Comisión de Constitución y Justicia un proyecto que ya fue aprobado por la Comisión y que puede cambiar definitivamente la forma de trabajar del empleado público brasileño. Recordemos que el empleado público en general en todos los países tiene estabilidad de sus funciones y esta estabilidad se generó en función de evitar que si el empleado, por ejemplo, es a favor o contrario a un partido, en la eventualidad de un cambio de gobierno, este gobierno podría echarlo por el hecho de pensar diferente. El problema se dio que a lo largo del tiempo, conforme el empleado se daba cuenta que nadie lo podía echar, la productividad del empleado público bajó. Esto generó que al tener menos productividad sean necesarias mayores personas para hacer un trabajo que probablemente en el sector privado no requeriría de tanta gente. Y eso genera claramente un aumento del gasto público en función de sueldos de los empleados del Estado. La senadora María do Carmo lo que busca entonces es evaluar la productividad del empleado público brasilero. Si el empleado tiene en sus evaluaciones, que podrán ser semestrales o anuales, una nota menor que 3 sobre 10, perderá la estabilidad del empleo. ¿Y esto por qué? Porque no está trabajando como debería o como podría. Las evaluaciones van a ser si consigue 3 puntos sobre 10 durante 3 evaluaciones, está fuera de la estabilidad. O si consigue 0.3 sobre 10
en 5 evaluaciones que no son continuas, son alternadas. De esa forma, lo que busca entonces el proyecto de la senadora Alves es que el empleado público no se duerme en sus funciones y dé lo mejor para que aquel empleado que trabaja más pueda también ganar más. Para que el proyecto de la senadora Alves tenga fuerza de ley y llegue al plenario, son necesarias las aprobaciones en 3 comisiones más, pero todo nos lleva a pensar que la estabilidad del empleado público brasilero tiene sus días contados. Mi nombre es Gustavo Segre, soy socio director de Center Group y este ha sido un nuevo informe para Ahora Brasil, un proyecto de iprofesional.com y Center Group desde la ciudad de San Pablo, República Federativa de Brasil. Hasta la próxima.